sea fraccionarias o enteras. Este método de Gauss se apoya en el criterio de Gauss, que es un teoremita que nos propone un listadito de posibles raíces racionales que luego tenemos que probar aplicando las reglas de Ruffini. También dijimos que para este primer método de Gauss es importante conocer algunas propiedades, dos propiedades que vimos ayer, la primera y la segunda propiedad, que se derivan de la regla de Descartes, otro recurso que viene bien a la hora de buscar las raíces de un polinomio. Luego vimos el segundo método. Dijimos que el segundo método lo vamos a llamar el método de la derivada, que lo vamos a aplicar para buscar las raíces múltiples de un polinomio. Repito, en caso de que tenga raíces múltiples, si no el método no funciona. Si nosotros tenemos algún tipo de información que dice que las raíces de la ecuación que queremos resolver tienen raíces, son múltiples, digamos, podemos aplicar el método de la derivada. Este segundo método también se apoya en un teorema, que es el primer teorema de las raíces múltiples, que establece la condición necesaria y suficiente para que una raíz sea raíz múltiple de un polinomio. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver el tercer método, que lo vamos a llamar el método de máximo común divisor, para que nos entendamos, ¿sí? Para que nos entendamos. El tercer método, entonces lo vamos a llamar el método del máximo común divisor. ¿Cuándo lo vamos a aplicar al método? Cuando tengamos también información de las raíces y sepamos que las raíces de la ecuación que queremos resolver son múltiples. Entonces, este tercer método se aplica cuando el polinomio o la ecuación tiene raíces múltiples. Este tercer método también se apoya en un teorema, que es el segundo teorema de las raíces múltiples. Para que recuerden y tengan presente, hay dos teoremitas que hablan de las raíces múltiples. Uno, el primero, lo vimos en el día de ayer, y hoy vamos a ver el segundo método, que se llama, el segundo teorema, que se llama el teorema de admisión de las raíces múltiples. Ese teoremita hace justamente referencia al máximo común divisor de dos polinomios. Entonces, para poder aplicar este método, este tercer método, tenemos que saber calcular el máximo común divisor entre dos polinomios. Y para ello vamos a aplicar este algoritmo que se llama el algoritmo de Euclides. Entonces, vamos a arrancar la clase viendo este algoritmo de Euclides que nos permite encontrar el máximo común divisor entre dos polinomios. Y luego, una vez que ya tengamos idea de cómo funciona este algoritmo, vamos a conocer el tercer método, que repito, lo vamos a llamar el método del máximo común divisor, y que solo es aplicable si el polinomio tiene raíces. Y finalmente vamos a ver el cuarto y último método, que lo vamos a llamar el método de la relación entre raíces y coeficientes. ¿Y cuándo vamos a aplicar este cuarto método? Lo vamos a aplicar cuando tengamos algún tipo de información respecto de las raíces del polinomio que queremos resolver o de la ecuación que queremos resolver. Por ejemplo, que dos raíces sean iguales, que dos raíces sean opuestas, que la suma de dos raíces sea igual a un número, que el producto de dos raíces sea igual a otro número, etcétera, etcétera. ¿Está? Bien, a lo que voy. Ustedes en la práctica, en el parcial, les van a dar ecuaciones o polinomios para que ustedes encuentren las raíces de esas ecuaciones, de esos polinomios. Pero no les van a decir qué método aplicar. Entonces ustedes van a tener que aplicar algún criterio para aplicar el método 1, el primer método, que es el método de Gauss, o el segundo método, el método de la derivada, o el tercer método, que es el método del máximo común divisor, o el cuarto método, que se llama relación entre coeficientes y raíces. Entonces, ¿qué debo saber para aplicar uno u otro método? Bueno, por ejemplo, para aplicar el método de Gauss, tengo que saber que para aplicar este método, lo que tengo que saber es que la ecuación o el polinomio que quiero resolver tiene raíces racionales. Para aplicar este segundo método, el método de la derivada, tengo que tener información de que la ecuación
tiene raíces múltiples, al igual que el tercer método. ¿Y cuándo vamos a aplicar el cuarto método? Y cuando tengamos información de algún tipo de las raíces, por ejemplo, como había dicho hace un momento, que la suma de dos raíces es igual a un número. Bien, entonces empezamos con el algoritmo de Euclides. Hago un alto acá, chicos, ¿se me está escuchando bien? Porque me parece que tengo problemitas de conexión. No sé si porque el sistema operativo se está actualizando o porque hay problemas de conexión. ¿Se me escucha bien, chicos? Sí, se escucha bien. ¿No? ¿Todos? ¿Todos me escuchan bien? ¿Alguien me escucha entrecortado? Bueno, asumo que se me escucha bien. Bueno, vamos con la primera pantallita, chicos. Vamos a ver este concepto, el concepto de máximo común divisor entre dos polinomios. Pero antes, vamos a revisar el concepto, este concepto, pero para números naturales. Es tema que ustedes, escuchen bien, han visto, han estudiado en la escuela primaria. Yo calculo que en tercero o en cuarto grado. Por ejemplo, calculaban ustedes, se me ocurre un ejemplito, el máximo, me parece que tengo problemitas, máximo común divisor de 12 y 18. ¿Cómo hacían para calcular el máximo común divisor de 12 y 18? Se ve lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Chicos. Hola. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Sí. Entonces, cuando les pedían calcular el máximo común divisor de 12 y 18, ¿cómo hacían ustedes en la primaria? Listaban los divisores de 12, listaban los divisores de 18, ¿sí? Díganme ustedes cuáles son los divisores de 12. Esa es una llavecita, ¿no? No me sale bien bonito. ¿Cuáles son los divisores de 12? ¿Cuál es el primer divisor de todos los números? ¿Cuál es el primer divisor? Recuerden que los divisores son aquellos números por los cuales al 12 se lo puede dividir en forma exacta. O dicho en otras palabras, los divisores son los números que dividen a 12. Vamos, en forma exacta, obviamente. ¿Cuál es el primer divisor de todos los números? 1. El 1. El 1 es el primer divisor de todos los números. Eso lo han aprendido en la primaria. ¿Y cuál es el último divisor? El mismo número, 12. el 12. Y entre estos hay varios divisores. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6. ¿Ahí están? Están todos los divisores, ¿verdad? Bien. Entonces, a 12 se puede dividir en forma exacta con todos estos numeritos. Bueno, listemos los divisores de 18. 1, 2, 3, controlen, 6, 9 y 18. Ese es el último divisor. Entonces 18 es divisible por todos estos numeritos. O que es lo mismo, estos numeritos dividen a 18 en forma exacta. ¿Está? Bueno, ya tenemos entonces los divisores de 12 y 18. Ahora, tenemos que buscar los comunes, los divisores comunes. ¿Cuáles son los divisores comunes? 1, 2. Divisores comunes significan los divisores de 12 y 18 al mismo tiempo. Esos son los divisores comunes. Ahora bien, ahora hay que buscar el máximo, o que es lo mismo el mayor de los divisores comunes. ¿Cuál es? El 6. El 6 es el máximo común divisor. Entonces ustedes contestaban, el máximo común divisor de 12 y 18 es 6. Miren de fácil que se calcula el máximo común divisor de 12 y 18. Fácil porque ustedes lo aprendieron en la primaria. Después ya en sexto o en séptimo grado, ya utilizaron otro algoritmo para calcular el máximo común divisor entre 12 y 18. ¿Qué hacían? Descomponían en sus factores primos a 12 y a 18. ¿Se acuerdan de esta tablita, no? Se dividía 12 por los números primos y arrancaban con el número primo 2, siempre que sea divisible, ¿no? El numerito. Y así dividían en forma sucesiva hasta descomponer a los dos numeritos en producto de factores primos. Y luego buscaban aquellos factores comunes y los multiplicaban, pero aquellos factores comunes con su menor exponente y los multiplicaban. ¿Ah? Y de esa forma también encontraban 6. Bueno, esto lo hacían para trabajar con números mucho más grandes, ¿no? Bien, pero esto no vamos a repasar, porque yo quiero que se entienda esta idea. Volvamos a este ejemplito, chicos. Fíjense, el máximo común divisor entre 12 y 18 es 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque este máximo común divisor cumple con dos condiciones. ¿Cuál es la primera? La primera condición es que 6
es divisor de 12 y divisor de 18. ¿Cuál es la segunda? La segunda dice que si existen divisores comunes de 12 y 18, o otros divisores comunes, no aparte del 6, otros divisores comunes, como el 1, el 2, el 3, entonces, comunes a 12 y 18. Entonces, estos divisores también son divisores de 6. ¿Se entendió, chicos? Repito, ¿cuáles son las dos condiciones que tiene que cumplir el máximo común divisor? Primera condición, tiene que ser divisor de 12 y de 18. Segunda condición, si existen otros divisores comunes de 12 y 18, por ejemplo el 1, el 2 y el 3, estos divisores comunes también tienen que ser divisor del máximo común divisor, que en este caso es el 6. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto del máximo común divisor entre dos números. ¿Cuál es el concepto del máximo común divisor entre dos polinomios? Es el mismo, chicos. Miren, eso lo que acabamos de decir respecto de los números, lo dice acá para polinomios. Fíjense lo que dice. Sean A y B dos polinomios no nulos. Se dice que el polinomio D es el máximo común divisor de A y de B si D, ¿sí? Si D es el único polinomio mónico que cumple las dos siguientes condiciones. ¿Cuál es la primera? Que D, que es el máximo común divisor, es divisor de A y divisor de B. No se olviden de esta barrita, que es vertical, no se lee tal que, ¿no? Esta barrita se lee divisor, o divide. D divide a A, o D es divisor de A. Primera condición. ¿Cuál es la segunda condición? Si existe otro divisor común de A y de B, entonces ese divisor común también es divisor de D, del máximo común divisor entre A y B. ¿Está? El concepto es similar al concepto de máximo común divisor entre números. Bueno, la pregunta ahora es, ¿cómo hacemos para calcular el máximo común divisor entre dos polinomios? ¿Cómo hacemos? Bien, eso también, antes de mostrarle esto, también lo han hecho en la secundaria, chicos. Ustedes han calculado el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre dos polinomios o entre dos expresiones algebraicas. Eso lo han aprendido en el tercer año. ¿Cómo hacían para calcular el máximo común divisor de dos polinomios? Factoreaban los dos polinomios aplicando algunos de los casos de factoreo, ¿sí? De los 6 o 7 casos que hayan estudiado. Una vez que tenían factoreados los polinomios, expresados en forma factorizada, ¿sí? Factores primos, así decían, multiplicaban los factores primos comunes con el menor exponente, y de esa forma encontraban el máximo común divisor entre dos polinomios. Pero resulta que pueden haber polinomios que son difíciles de factorizar o de factorear. Entonces, es necesario que conozcamos un algoritmo, un procedimiento que sea mucho más práctico para calcular el máximo común divisor entre dos polinomios. Y ese procedimiento es el algoritmo de Euclides. Entonces, el algoritmo de Euclides me permite encontrar el máximo común divisor entre dos polinomios. ¿En qué consiste el algoritmo de Euclides? El algoritmo de Euclides consiste en ir dividiendo en forma sucesiva hasta que el resto de la última división sea igual a 0 o igual a un número distinto de 0. Pero bien, escuchen acá. El algoritmo de Euclides nace o se inventa para calcular el máximo común divisor no de dos polinomios, sino para calcular el máximo común divisor de dos números enteros o de dos números naturales. Y después, bueno, vieron que funciona con polinomios y se aplica también para polinomios. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer para entender cuál es el algoritmo, cómo funciona el algoritmo de Euclides. Vamos a volver a calcular el máximo común divisor entre 18 y 12, que eran los dos numeritos que calculamos hace un momento, con los que trabajamos hace un momento. Pero ahora aplicando el algoritmo de Euclides, ¿sí? Bien, ¿qué dice el algoritmo de Euclides? Que hagamos una cuadrícula de este tipo, y que en esta celda, en esta primera celda, en esta primera celda de la segunda fila, anotemos el mayor de los números, que en este caso es 18, si anotamos 18, en esta celda anotamos el menor de los números, que es 12, y ahora el algoritmo me dice que divida 18 con 12, y que división entera,
y que al cociente no lo anote debajo, como lo hacemos comúnmente. El algoritmo nos pide que anotemos el cociente arriba. Entonces, dividimos. 18 dividido 12 está de 1, ¿verdad? Y 1 por 12 es 12. Al 18 es 6. Y ahí obtuvimos un primer resto. El resto de la primera división. ¿De acuerdo? Entonces nos preguntamos ahora. El algoritmo nos pide que nos preguntemos. ¿El resto de la primera división, este resto, es igual a 0? No, no es igual a 0. Entonces el algoritmo continúa. Ahora vamos a dividir este número con este resto, el resto de la primera división. Lo anotamos ahí, en esa celda, al lado del 12. Ahí. Y otra vez dividimos. Ya vamos por la segunda división. Dividimos 12 con 6. 12 dividido 6 es 2. ¿Dónde anotamos el resultado, el cociente? Lo anotamos arriba, ahí. Entonces 12 dividido 6 es 2. 2 por 6, 12. Al 12 es 0. Entonces el resto de la segunda división es 0. Ahora bien, nos volvemos a preguntar. ¿El resto ahora de la segunda división es igual a 0? Sí, es igual a 0. Entonces el algoritmo termina. Ya no dividimos más. ¿Y cuál es el máximo común divisor entonces? El máximo común divisor es el último resto distinto de 0, es decir, 6. O que es lo mismo, el último divisor que hemos utilizado en el algoritmo. Entonces el máximo común divisor entre 18, ¿dónde está el cursor? Chicos, ¿están ahí? Entre 18 y 12 es 6. Ese es el máximo común Sí. divisor. Profe, 6. Bien, ¿está? ¿Se entendió? Sí, profe. Chicos, la máquina me está funcionando de manera lenta porque se está actualizando justamente ahora el sistema operativo. Por eso estoy preguntando. Bien, ¿se entendió, chicos, cómo funciona el algoritmo de Euclides con numeritos? Chicos, Sí, profe. asumo que sí. Sí, Bien, profe. vamos a ver ahora cómo funciona con polinomios. Entonces, fíjense lo que dice el algoritmo de Euclides. Dado dos polinomios, funciona de la misma forma. Ya les adelanto. Dado los dos polinomios A y B, con el grado del primer polinomio mayor o igual al grado del segundo polinomio, para hallar el máximo común divisor entre dos polinomios A y B, se aplica el algoritmo de Euclides de la misma forma que lo hicimos con números enteros. Entonces trazamos la cuadrícula, anotamos en esta celda el polinomio de mayor grado, que en este caso es A, al lado lo anotamos al polinomio B de menor grado, y dividimos el polinomio A con el polinomio B. ¿Cómo dividimos? De la forma que nosotros sabemos, aplicando la regla práctica. Pero en lugar de anotar el cociente debajo del divisor, lo vamos a anotar arriba. Pero si tienen problemas, no hay... A ver, si tienen problemas, anótenlo debajo. Y después, una vez que obtengan el cociente, lo anotan arriba y borran. Porque este espacio después lo vamos a usar. Vamos a ver un ejemplito. Entonces, dividimos el primer polinomio con el segundo polinomio, vamos a obtener un cociente y vamos a obtener un resto, el resto de la primera división, R1. Y nos preguntamos, ¿el resto de la primera división es igual a un número real, ¿sí? Distinto de 0 o igual a 0? Si no lo es, el algoritmo continúa. Y ahora vamos a dividir este polinomio B con el resto 1. Este polinomio con este polinomio. ¿De acuerdo? Dividimos, obtenemos un cociente, no lo anotamos abajo, lo anotamos arriba, ¿sí? El cociente 2, y obtenemos un resto, R2, el resto de la segunda división. Y nuevamente nos preguntamos, ¿el resto de la segunda división es igual a un número real igual a 0, distinto de 0? Si no lo es decir, si es un polinomio, entonces el algoritmo continúa. Y ahora vamos a dividir el resto de la primera división con el resto de la segunda división. Entonces el resto de la segunda división lo anotamos ahí al lado. Y dividimos el resto de la primera división con el resto de la segunda división. Dos polinomios. Vamos a obtener un cociente y vamos a obtener el resto de la tercera división. Y nuevamente nos preguntamos lo mismo. ¿El resto es igual a 0 o es igual a un número real distinto de 0? Si no lo es decir, si es un polinomio,
el algoritmo continúa. Y así sucesivamente hasta obtener el resto de la última división igual a 0. Y ahí va a terminar el algoritmo. Si el resto de la última división es igual a 0, entonces vamos a decir que el máximo común divisor entre los polinomios A y B va a ser el último resto distinto de 0. Va a ser este resto, el resto anterior distinto de 0. O que es lo mismo, va a ser igual a este divisor, el divisor de la última división. ¿Está? Rn. Ahora, ¿qué pasa si el resto de la última división es igual a un número real distinto de 0? ¿Sí? Por ejemplo, 15, 5, 14, no sé, un número real distinto de 0. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que los polinomios A y B son coprimos o primos entre sí. ¿Qué significa esto? Que existe el máximo común divisor entre A y B, pero no va a ser un polinomio, va a ser una constante, un número real. En cambio, si el resto es igual a 0, el máximo común divisor entre los polinomios A y B va a ser un polinomio de grado 1 o de grado superior. ¿Está, chicos? Ahora lo vemos con un ejemplo para que quede clarito el algoritmo de Euclides. Hagan captura de esta primera pantalla. Avanzamos. ¿Listo? ¿Listo la captura? Vamos con la segunda pantalla. Vamos a resolver el TP10.1, apartado A. Tome nota de este ejercicio. Nos piden que calculemos el máximo común divisor entre estos dos polinomios, entre P y Q. Bueno, perfecto. ¿Qué vamos a aplicar? El algoritmo de Euclides, ¿tá? Que ya sabemos cómo funciona. Perdón, me fui. Bien, aplicamos entonces el algoritmo de Euclides. Perfecto, trazamos nuestra grilla. Ahora atentos, por favor. Ahora sí aplicamos el algoritmo de Euclides con polinomios. Anotamos el polinomio de mayor grado en esta celda. Ahí está, que es el polinomio P de grado 3. Y al polinomio de grado 2 lo anotamos en esta celda. Listo. Y ahora vamos a dividir. Dividir dos polinomios, saben hacerlo, chicos. Así que voy a ir rapidito, ¿sí? Aplicando la regla práctica. Se divide de la misma forma, repito. Y en lugar de anotar el cociente debajo, lo anotamos arriba. Si ustedes se pierden en la división anotando el cociente arriba, no hay problema. Anótenlo debajo al cociente. Una vez que obtengan el cociente, anotan arriba y lo borran, porque van a utilizar este espacio, van a necesitar este espacio. Entonces dividamos el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Entonces hacemos x cubo dividido x cuadrado es igual a x a la primera. Resto los exponentes, no se olviden. ¿Sí? Restamos los exponentes en la división. ¿Sí? Estamos aplicando el cociente de potencia de igual base. Luego multiplicamos este primer término con cada uno de los términos del divisor. Voy rápido porque ustedes saben dividir. Entonces, más por más es más, y acá escribimos menos porque tenemos que restar. X a la primera por x cuadrado, x cubo. Vamos con este término, más por menos menos, acá escribimos más. 1 por 5, 5. X a la primera por x a la primera, x al cuadrado. Sumamos los exponentes en la multiplicación, no se olviden. Más por más es más, y acá escribo menos, y x por 6 es 6x. Y ahora sumamos, ¿sí? Estos dos polinomios. Sumamos, obviamente sumando los términos semejantes. Y obtenemos este polinomio. Y fíjense que estos dos primeros términos en la división siempre se cancelan, siempre se anulan. Son opuestos. Por eso no se olviden nunca. Entonces nos queda menos 5x cuadrado más 5x cuadrado, 4x cuadrado. Menos 8x menos 6x menos 14x. Y bajo este 2. Bien, miremos el grado de este polinomio. Es de grado 2. Es igual al grado del divisor. ¿Eso qué significa? Que la división continúa. Ahora tomamos el primer término de este polinomio y lo dividimos con el primer término del divisor. Regla de los signos. Más dividido más, más. Dividimos ahora los valores absolutos. 4 dividido 1, 4. Dividimos la parte literal. X al cuadrado dividido x al cuadrado. Restamos los exponentes. X a la 0. Y x a la 0 es 1. Y 4 por 1 es 4. Bien, ya está el segundo término. Y ahora multiplicamos este término con cada uno de los términos del divisor. ¿De acuerdo? Bien, más por más es más. Acá escribo menos. 4 por x cuadrado es 4x cuadrado. Más por menos menos. Acá escribo más. 4 por 5x es 20x. Más por más es más. Acá escribimos menos.
4 por 6, 24. Y ahora sumamos estos dos polinomios. Estos dos términos se van a cancelar. Siempre los dos primeros términos son opuestos. Menos 14 menos 20, x es igual a 6x. 12 menos 24, menos 12. Y este resulta ser el resto de la primera división, porque el grado del resto es menor que el grado del divisor. Terminó la primera división. Perfecto. Nos preguntamos ahora, chicos, atentos. ¿El resto de la primera división es igual a un número real igual a 0 distinto de 0? No, no es igual a un número real, es un polinomio. Entonces el algoritmo continúa. Y ahora vamos a anotar este polinomio, es decir, este resto acá, para hacer la segunda división. Ahora vamos a dividir este polinomio con este polinomio. De la misma forma, al cociente lo vamos a anotar arriba. Entonces tomamos, y atento acá chicos, el primer término del dividendo y lo dividimos con el primer término del divisor. 1 dividido 6, un sexto. Y x cuadrado dividido x a la primera es x a la primera. Fíjense, y atentos acá, que este coeficiente no es divisible por 6, o no es múltiplo de 6, que es lo mismo. Entonces, al dividir la parte numérica, los coeficientes, obtenemos una fracción. Entonces, vamos a empezar a operar con fracciones. Y los cálculos se van a complicar. Y sobre todo para aquellos que no les gusta trabajar con fracciones. Y también aumenta la posibilidad de cometer errores en los cálculos. Entonces, ¿podemos evitar trabajar con fracciones? Sí, chicos, lo podemos hacer. A ver, el alumno que no tenga problema para trabajar con fracciones puede seguir dividiendo, no hay ningún problema. Obviamente va a trabajar con fracciones, pero si no tiene problemas para operar con fracciones, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. De todos modos, igual va a llegar al resultado correcto. Fíjense lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Para evitar trabajar con fracciones y para que los cálculos se simplifiquen. Presten atención. Miren, lo que vamos a hacer es multiplicar a este polinomio, es decir, al último resto, por un número de tal manera que el 6 se convierte en un 1. Y eso es posible porque, fíjense, porque los coeficientes de este polinomio todos son múltiplos de 6. ¿Está? Entonces vamos a borrar esto. Miren, voy a borrar eso, ¿sí? Porque no voy a trabajar con este polinomio. Y voy a multiplicar a este polinomio, al resto de la primera división, por un sexto. O que es lo mismo, voy a dividir a todo este polinomio por 6. Y entonces obtenemos este polinomio. Ahora sí, este coeficiente es divisible por este coeficiente. Ambos son iguales a 1. ¿Se entiende, chicos? A 6x menos 12 lo divido por 6 o lo multiplico por un sexto. Un sexto por 6, x es igual a x. Un sexto por menos 12 es menos 12. Ahora bien, esto se puede hacer, chicos. Se puede multiplicar a cualquier resto de la división por un número real distinto de 0. También se puede multiplicar al polinomio dividendo o al polinomio divisor por un número real distinto de 0. Y no se va a ver afectado el algoritmo de Euclides. De todos modos, igual van a llegar ustedes al resultado correcto. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿por qué se puede multiplicar? Se puede multiplicar por una propiedad que hemos visto en la primera clase, la tercera propiedad, que dice que todo polinomio es divisible por cualquier número real distinto de 0. Entonces podemos hacer eso para simplificar cálculos y evitar trabajar con fracciones. ¿Está? Entonces, tomamos ahora este polinomio, lo anotamos acá, y ahora dividimos este polinomio con este polinomio. Bien. Tomamos el primer término del dividendo y el primer término del divisor, dividimos, x cuadrado dividido x es x, multiplicamos, ahora voy más rápido chicos con la división, porque esto ya lo saben, multiplicamos este primer término con cada uno de los términos del divisor, los anotamos a los términos debajo de este polinomio con el signo cambiado. Luego sumamos, ¿sí? Estos dos polinomios y obtenemos este polinomio. Estos dos polinomios se van a cancelar. Bien. Seguimos dividiendo. ¿Por qué? Porque el grado de este polinomio es igual al grado del divisor. Tomamos el primer término de este polinomio y lo dividimos con el primer término del divisor. Menos dividido más es menos.
3 dividido 1 es 3, y x a la primera dividido x a la primera es x a la 0. Perfecto. Ahora multiplicamos este término con cada uno de los términos del divisor. Y los anotamos los términos cambiados de signo debajo de este polinomio. Y sumamos, miren, menos 3x más 3x se cancelan, más 6 menos 6 también. ¿El resto cuánto vale? El resto de la segunda división, ¿vale? 0. ¿Qué significa esto? Que el algoritmo finalizó. Acá terminó. ¿Por qué? Porque el resto de la última división es igual a un número real igual a 0. Es igual a 0. Entonces, ¿qué me dice el algoritmo? Que el máximo común divisor entre estos dos polinomios es un polinomio. ¿Y cuál es el máximo común divisor? El último resto distinto de 0, es decir, este polinomio, x menos 2. O que es lo mismo, este polinomio que es el último divisor que hemos usado en el algoritmo. Por lo tanto, el máximo común divisor de estos dos polinomios es x menos 2, es este polinomio. ¿Se entendió, chicos? Paramos acá un ratito. Chicos. Profe, Sí. profe, eh, Bueno. si el Sí. máximo común divisor es x menos 2, ¿también sería 6x menos 12? Puesto que... También sería 6x menos 12, también. Si vos multiplicas a este por 6, te va a quedar 6x menos 12 también. Pero fíjate la definición. La definición, en rigor, dice que tiene que ser un polinomio mónico. ¿Sí? Tiene que ser un polinomio mónico. Me parece que me fui. Ahí está. O sea que Ahí sí o está. siempre hay que volver... Sí, hay que uno a tratar de cero. hacerlo mónico. Pero también 6x menos 12 también es máximo común divisor. No te preocupes. ¿Sí? Pero si queremos ser rigurosos y responder a la definición, debería ser un polinomio mónico. ¿De acuerdo? Pero para nuestro objetivo, que es, ya se estarán preguntando ustedes, ¿y para qué me sirve calcular el máximo común divisor, profe? Si el objetivo final era encontrar las raíces de un polinomio o de una ecuación. Esto, justamente, saber calcular el máximo común divisor entre dos polinomios, nos va a servir, es una herramienta, es un recurso más, que nos va a ayudar a encontrar las raíces de un polinomio. ¿Está? Entonces, para ese objetivo, no hace falta que sea mónico el polinomio, el máximo común divisor. En lo posible, encontremos el mónico. Si no se puede, bueno, no hay problema, igual. Bueno, siempre es posible, ¿no? Encontrar el mónico, ¿no? Bueno, ¿quedó claro? Ahora, ¿qué hubiera pasado si el resto hubiera sido igual a un número real distinto de 0? ¿Sí? Supónganse 12, le hubiera dado 12, 15, 18, no sé, cualquier número real distinto de 0. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a responder? Que los polinomios P y Q son coprimos, o primos entre sí. Es decir, el máximo común divisor existe, pero no es un polinomio de grado mayor o igual a 1. Va a ser un número real, va a ser una constante, o un polinomio constante, como quieran expresar. ¿Está? Porque fíjense, la consigna dice, si no encuentran el máximo común divisor, que sea un polinomio, indiquen los polinomios que sean primos entre sí. En este caso, sí encontramos el máximo común divisor, que es este polinomio de grado 1. ¿Bien? Profe, Sí. perdón, quería repasar un procedimiento del ejercicio en la segunda columna, cuando usted, bueno, primero x al cuadrado menos 5x lo divide por x, ¿verdad? Y obtiene la x. ¿Dónde? Debajo del x más 4, ese polinomio de x cuadrado menos 5x, Sí. ese polinomio usted lo divide por x. Por x menos 2, ¿sí? Para Bien, dividir este polinomio con claro. este polinomio. Bien, y de ahí, digamos, bueno, lo multiplica y obtiene este x cuadrado. Ese menos es, digamos, es porque se lo debe restar, ¿no es cierto? Claro, perfecto, Bien. sí. Y ahora ese resultado lo vuelve a dividir por el mismo polinomio de x menos 2. Sí, nuevamente. Porque Nuevamente lo divide. la regla práctica de la división, y esto también lo habíamos revisado en la primera clase, que hay que dividir hasta que el resto tenga un grado menor al grado del divisor. Bien. Fíjense, este polinomio es de grado 1. El divisor es de grado 1. Entonces la división ahí no termina.
hay que seguir dividiendo hasta obtener un polinomio de grado menor al grado del divisor. Bien. ¿Está? Perfecto, perfecto con esa regla, perfecto. Gracias, profe. Bueno, bien. Vamos a ver ahora lo que ya estábamos adelantando. Claro, porque nos podríamos preguntar, ¿y para qué sirve calcular el máximo común divisor si lo que nosotros estamos pretendiendo es encontrar las raíces de un polinomio? Miren lo que dice este corolario. Y este corolario me va a dar pie a enunciar el segundo teorema de las raíces múltiples, en el que se basa el tercer método que ya habíamos anunciado, que lo vamos a llamar el método del máximo común divisor. Fíjense lo que dice el corolario, facilito, miren, es importante que lo sepan. Sean dos polinomios A y B, y D, un tercer polinomio, el máximo común divisor entre A y B, entre estos dos polinomios. Entonces, si A, ¿sí? Si un numerito A es una raíz del polinomio D, es decir, del máximo común divisor, de A y de B, entonces ese numerito también es raíz de A y de B. Es una raíz común de estos dos polinomios. Tomemos un ejemplito para ver que quede claro. Y en el ejemplito tomemos estos dos polinomios, P y Q. ¿Sí? Ahí está el polinomio P, ahí está el polinomio Q, fíjense. Y este es el polinomio máximo común divisor de P y Q, que es X menos 2, lo acabamos de calcular, X menos 2. Y al máximo común divisor entre dos polinomios siempre lo vamos a denotar de esta forma, como el polinomio D de X. Así lo vamos a llamar, D de X, al máximo común divisor de dos polinomios. Entonces, fíjense lo que dice el corolario, que las raíces de D, es decir, del máximo común divisor de estos dos polinomios, son también raíces de P y de Q. Bueno, calculemos las raíces de D. ¿Cómo hacemos para calcular las raíces de D? Que va a ser una sola, ¿no? Porque este es un polinomio de grado 1. Igualamos el polinomio a 0 y despejamos X y encontramos la raíz. Esta es la raíz de D, de este polinomio, del máximo común divisor. Bien, ¿qué dice el teoremita? Que esta raíz, 2, también es raíz de P y de Q. Eso dice, X igual a 2 es raíz de D, entonces, de acuerdo al corolario, también es raíz de P y de Q. ¿De acuerdo? Bien, habría que verificar para ver si es cierto lo que dice el corolario. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta raíz 2 y reemplazamos en el polinomio P y en el polinomio Q y vemos si los anula. Bien, fíjense, yo lo hice ahí. Reemplacé 2 en X en el polinomio P, resolví y me da 0. Reemplacé el valor de 2 en X en el polinomio Q y también me da 0. Entonces 2 efectivamente es también raíz de P y es también raíz de Q, porque anula a ambos polinomios. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? Entonces, Sí, profe. por ejemplo, tenemos un polinomio P, un polinomio Q, y nos piden calcular las raíces de este polinomio P y Q, lo que podríamos hacer es calcular el máximo común divisor. Eso me está diciendo este corolario. Entonces encontramos el máximo común divisor, que va a ser un polinomio más chiquito, y cuando digo más chiquito, de grado menor. Miren, acá de grado 1. Entonces calculo las raíces de este polinomio de grado 1, y ya tengo las raíces, por lo menos una de P y una de Q. Y eso es importante, chicos, porque ahora se viene el teorema en el cual nos vamos a basar para el tercer método. Hagan captura de esta pantallita y pasamos a la siguiente. Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, si en el primer resto da 0, ¿cuál sería el máximo común, el mínimo común divisor? Disculpe. No, el máximo común divisor. Sí. El máximo común divisor sería este divisor, el divisor. Vos vas a anotar dos polinomios, el polinomio dividendo y el divisor. Suponte que en la primera división te da 0, entonces el máximo común divisor va a ser el último divisor que usaste, y que es el único. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien, muy buena pregunta. Pasamos a la siguiente. Ahora viene el teoremita, ¿sí? El segundo teoremita de las raíces múltiples, que lo vamos a llamar admisión de raíces múltiples, teorema de admisión de raíces múltiples, que es mucho más facilito que el primer teorema que hemos visto en la clase anterior. ¿De acuerdo? En este se basa el tercer método, que dijimos que se aplica si sabemos que el polinomio que queremos, cuyas raíces queremos encontrar, tiene raíces múltiples. Miren lo que dice el teoremita, es fácil. Sea el polinomio P
¿sí? Las raíces múltiples del polinomio P son todas las raíces del polinomio D. ¿Y quién es D? D, ya dijimos, es el máximo común divisor, en este caso de P y de su derivada primera. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué dice el teoremita? Lo repasemos. Dice, si el polinomio P tiene raíces múltiples, esas raíces múltiples van a ser todas las raíces de D, donde D es el máximo común divisor de P y de su derivada. Entonces, para buscar las raíces múltiples de P, calculamos D y ahí buscamos las raíces múltiples. ¿Está? Vamos con un ejemplito. Vamos. Dice el ejemplo, determinar las raíces múltiples. Fíjense que la consigna me está diciendo, el polinomio que querés resolver tiene raíces múltiples. Entonces aplicamos este método. Aplicamos este teoremita. Ahí está el polinomio. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos siguiendo el teoremita. Primer paso, vamos a calcular la derivada de P, ¿sí? Para poder calcular el máximo común divisor de P y de P'. Entonces calculamos la derivada de P. Perfecto, ahí está el polinomio P, y ahí está su derivada, ¿sí? 5 por 1, 5, por x a la cuarta. Esto lo saben, así, por eso voy rápido. Menos 4 por 1, 4, por x al cubo. Menos 3 por 5, 15, por x al cuadrado. Voy restando en una unidad el exponente de la parte literal. 2 por 1, 2, por x a la primera. Y 1 por 8, 8, más 8, por x elevado a la 0, que no se escribe, porque es igual a 1. Y la derivada de una constante es 0. Ahí está la derivada primera. ¿Está? Bien. Paso 2. Calculamos el máximo divisor entre estos dos polinomios, entre P y la derivada primera de P. Bien. Esa es tarea para ustedes. Calculen ustedes el máximo común divisor entre estos dos polinomios. ¿Aplicando qué? Aplicando el algoritmo de Euclides. Yo ya lo hice, ustedes háganlo. Yo ya lo hice y encontré este polinomio. X cubo menos 3x menos 2. Este polinomio es el máximo común divisor entre P y P'. Háganlo ustedes, chicos, aplicando el algoritmo. De todos modos, ya vamos a ver un ejemplito más del algoritmo de Euclides para que quede claro. Bien, entonces ya tenemos el máximo común divisor de P y de P'. Y ese máximo común divisor es el polinomio D. Así dijimos. Entonces el polinomio D es este polinomio. Ahí está. Bueno, volvamos al teorema. ¿Qué dice el teorema? Que las raíces múltiples de P, ¿dónde están? En el polinomio D. En el polinomio D. Acá está. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar las raíces múltiples de P? Vamos a resolver o vamos a encontrar las raíces de este polinomio. Bien. Tarea fácil no es, porque no es una ecuación de segundo grado. En otros ejemplitos sí van a ser ecuaciones de segundo grado. Este es un polinomio de tercer grado. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar las raíces de este polinomio? Que son 3, porque es de tercer grado. Y bueno, apliquen algún método que ya conocen. El primer método, que es el método de Gauss, vamos a aplicar. Tarea para ustedes también, ¿sí? Tarea para ustedes. No podemos hacer todo, porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, fíjense, repasemos un poquito el método de Gauss, el primer método. Todos los coeficientes de este polinomio son enteros, ¿está? Esto lo estábamos viendo ayer, así que eso está fresquito. Fíjense que este polinomio es mónico. El coeficiente principal es igual a 1. Es mónico este polinomio. Entonces, las posibles raíces racionales, ¿sí?, que podría tener este polinomio son números enteros. Enteros. No tiene raíces racionales fraccionales. Tiene raíces racionales enteras, porque el polinomio es mónico. ¿Y cuáles son esas posibles raíces racionales enteras? Son los divisores del término independiente, es decir, más menos 1 o más menos 2. Esas son las posibles raíces. Entonces ustedes prueben con Rupin para ver cuáles son las raíces enteras de este polinomio. Yo lo hice, ¿sí?, y encontré que estas son las raíces. Miren, menos 1 y 2. Menos 1 es raíz doble de este polinomio y 2 es raíz simple de este polinomio, del polinomio D. Perfecto. Bien, volvamos al teorema. ¿Qué dice el teorema? Que las raíces múltiples de P están en D. Entonces, las raíces múltiples de P son estas las raíces múltiples, chicos. Menos 1 es raíz múltiple de P y 2 es raíz múltiple de P. ¿De acuerdo? Ahora lo que no sabemos cuál es el orden de multiplicidad.
de esta raíz en P. En D sí, en D menos 1 es doble, pero en P no lo sabemos. Sabemos que es múltiple, pero no sabemos cuál es el orden de multiplicidad. 2 es simple, en D, pero no sabemos cuál es el orden de multiplicidad en P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a controlar, ¿sí? Vamos a calcular el orden de multiplicidad utilizando la regla de Rufino. ¿Sí? Y así de paso comprobamos si menos 1 y 2 son raíces de P. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar en limpio para que quede más bonito. Utilizamos Rufini. Bien, empezamos con Rufini tipo. No se olviden de completar y ordenar el polinomio en caso de que no lo esté. Ahí están los coeficientes. ¿Está? Tomamos la primera raíz, que es menos 1, y aplicamos Rufini. Lo anotamos ahí en este sector de la tablita. Y aplicamos Rufini. Rufini saben hacerlo, así que no me voy a detener en esto. El resto es 0. ¿Qué significa esto? Que menos 1, sí, efectivamente, es raíz del polinomio P. ¿Sí? Por ahora es una vez raíz. Veamos si es 2 veces raíz. Debería ser por lo menos 2 veces raíz, porque es una raíz múltiple. Entonces vamos a trabajar con este polinomio. Con este polinomio. Vuelvo a tomar esta raíz menos 1. Aplico Rufini. Fíjense que el resto nuevamente me da 0. Entonces menos 1 por ahora es 2 veces raíz del polinomio P. Perfecto. Veamos ahora si es 3 veces menos 1 raíz de P. Entonces vamos a trabajar con este polinomio. Este es el potencial que yo les comento, que les comentaba del algoritmo de Euclides, ¿no? Que nos permite ver el orden de multiplicidad. Entonces trabajamos con este polinomio. Tomamos nuevamente menos 1, aplicamos Rufini, y fíjense que el resto nuevamente me da 0. Bien. Ya es 3 veces menos 1 raíz de este polinomio P. Veamos si es 4 veces. Bien, yo lo voy a hacer por escrito acá con el lápiz. Voy a tomar menos 1 y voy a probar a ver si es 4 veces raíz. Bajo este primer término, multiplico, sumo, esto me da menos 5, multiplico, esto me da 5, sumo, y esto me da 9. ¿Qué vamos a decir? El resto es distinto de 0. Menos 1 es 4 veces raíz de este polinomio. ¿Chicos? No. No. No, Es profe. raíz triple. Es raíz triple. Atención acá. Atención, por favor. X1 igual a menos 1. Menos 1 es raíz doble en D. En D. Pero es raíz triple en P. Le agregamos un orden de multiplicidad. ¿Sí? Le agregamos un orden de multiplicidad. Es doble en D y es triple en P. ¿De acuerdo? Veamos qué pasa con 2. 2 también es raíz múltiple de P. Entonces seguimos trabajando con Rufini. Y ahora vamos a tomar este polinomio. Tomamos la segunda raíz, que es 2, aplicamos Rufini, y fíjense, el resto me da 0. Entonces, por ahora, 2 es raíz simple, debería ser múltiple. ¿Sí? Bueno, volvemos a aplicar Rufini. Trabajamos con este polinomio y dividimos por 2. ¿Sí? Ahí está. Utilizamos la raíz, quiero decir. Otra vez 2. Y fíjense que el resto nuevamente es 0. Entonces 2 es raíz doble. No podría seguir dividiendo, chicos, ¿no? Acá, porque el cociente de esta última división es una constante. ¿Sí? Ya no es un polinomio, entonces no se puede seguir dividiendo. Bien, entonces, ¿qué pasó con 2? Con esta raíz, que es simple en D. Es simple en D. ¿Cómo es en P? Es doble. Es doble. En D, repito, 2 es simple, y en P, 2 es doble. Entonces, ya sabemos cuál es el orden de multiplicidad de las raíces múltiples de P. Van a ser las raíces de D con un orden de multiplicidad mayor. Ahí estamos completando el teoremita, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el teoremita? Las raíces múltiples de P son todas las raíces de D, pero con un orden de multiplicidad mayor. Le agregamos un orden de multiplicidad. Entonces ahí tienen las raíces, ahí están las raíces del polinomio P. Están las 5 raíces. Menos 1, que es triple, y 2, que es doble. Ahí están las 5 raíces de este polinomio. Problema resuelto. Vamos ahora sí a un segundo problemita, un segundo ejercicio, que espero que con ese ya quede claro, chicos. Hagan captura, hagan captura. Vamos. Profe, Sí. entonces, según el teorema, una vez que encontramos
las raíces solo le agregamos o sea, ahí dice que -1 es raíz doble, entonces según el teorema, para el polinomio P de X Sí, sería una raíz triple, es y perfecto, así es con así. los que siguen. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Le agregamos. O sea, encontramos las raíces de D y esas raíces de D son de P, pero con un orden de multiplicidad mayor. Le agregamos un orden y ya está. Ahora vamos a ver con un ejemplito y con eso va a quedar más claro. Bueno, vamos. TP10, ejercicio 7, apartado E. Miren lo que dice la consigna. Dice, dada la siguiente ecuación, miren, es una ecuación de cuarto grado, y nos dice que todas sus raíces son múltiples. Me están dando esa información, son múltiples. Entonces, o aplico el segundo método, ¿sí? Que vimos en la clase de ayer, aplicando derivadas sucesivas, o aplicamos este método, el método del máximo común divisor. Como no nos dice el orden de multiplicidad, yo les recomiendo que apliquen el tercer método, el método que acabamos de ver, ¿sí? Este método, ¿sí? Aplicando este teorema. Bueno, entonces, empecemos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos a escribir el polinomio P de X asociado a esta ecuación. Ese es el polinomio, ¿sí? Bien. Paso siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la derivada de P, ¿sí? Y luego calcular el máximo común divisor. Entonces vamos por ello. Ahí tenemos P, calculamos la derivada de P. Ahí está la derivada de P, chicos. Ya saben calcular la derivada de P. Fíjense que es un polinomio de un grado menor, este de grado 4 y este de grado 3. Ahí está el polinomio de P, la derivada de P, perdón. Y ahora calculamos el máximo común divisor de P y de P', de la derivada primera de P. Bien, y ese máximo común divisor va a ser el D de X. Perfecto. Ahora sí, una vez más explico el algoritmo de Euclides, pero voy rapidito, chicos, ¿sí? Atentos. Trazamos nuestra cuadrícula, anotamos en este sector de la tablita al polinomio P, que es de mayor grado, y anotamos en este sector de la tablita a la derivada primera de P, que es de grado 3. Y ahora dividimos. Tomo el primer término del dividendo y lo divido con el primer término del divisor. ¿Cuánto me va a dar como coeficiente, chicos? Dividan. 4x. 4x. Ojo que tenemos que dividir este término con este, ¿no? 1 dividido 4, un cuarto. X a la cuarta dividido x al cubo, x a la primera. Y nuevamente, chicos, fíjense, empezamos a trabajar con fracciones. ¿Podemos evitar trabajar con fracciones para no cometer errores? Sí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Fíjense. Lo que podemos hacer es multiplicar a este polinomio, como ya lo dije, al dividendo. En este caso podríamos multiplicar por 4. A todo el polinomio lo multiplicamos por 4. Entonces 4 va a ser divisible por 4 y ya nos vamos a tener como cociente una fracción. Bien. O, fíjense, miren este polinomio, el divisor. Todos los coeficientes son múltiplos de 4. Entonces me conviene multiplicar a este polinomio por un cuarto, para que los numeritos acá al multiplicarlo por 4 no se hagan grandes. Y si no, los coeficientes se van a hacer grandes y también se va a complicar. Entonces me conviene multiplicar a este polinomio, es decir, a la derivada primera, por un cuarto. Entonces voy a borrar esto, ahí está, y multiplicamos a este polinomio por un cuarto. O que es lo mismo, lo dividimos a todos los términos por 4, que es lo mismo. Y obtenemos este polinomio. ¿Está? 4 por un cuarto es 1, 12 por un cuarto es 3, 24 por un cuarto es menos 6, menos 32 por un cuarto es menos 8. Este polinomio lo anotamos ahora acá. Eso se puede hacer, chicos, ya les dije, se puede hacer en el algoritmo de Euclides. Y el máximo común divisor que vamos a encontrar va a ser el correcto, no se preocupen. Bien, ahora sí podemos dividir tranquilamente, ¿sí? Y los cocientes van a ser enteros. Tomo el primer término del dividendo, primer término del divisor y dividir. X a la cuarta dividido x al cubo, x a la primera. Multiplico este término con cada uno de los términos del divisor y anoto los términos cambiados de signo debajo de este polinomio del dividendo. Ahí está. Sumamos estos dos polinomios y obtenemos este polinomio. Tengo que seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque este polinomio es de grado 3 y el polinomio divisor también es de grado 3. Este no es el resto. Entonces hay que seguir dividiendo. Tomo el primer término de este polinomio y lo divido con el primer término de este polinomio. Más dividido más es más.
Y x cubo dividido x cubo es igual a 1. Multiplico ahora este término, es decir, el 1, con cada uno de los términos del divisor y los anoto debajo de este polinomio, a los términos cambiados de signo. Ahí está. Sumamos y obtenemos este polinomio. Este polinomio ya es el resto. ¿Por qué? Porque el grado del resto es menor que el grado del divisor. Terminó la primera división. Y ahora nos preguntamos, ¿el resto de la primera división es un número real igual a 0 distinto de 0? No, es un polinomio. Entonces el algoritmo continúa. Ahora hay que dividir este polinomio con este resto. Este resto debería anotarlo acá para seguir dividiendo. Pero fíjense que si lo anotamos así como está, vamos a ver que este coeficiente no es divisible por menos 9. Entonces vamos a volver a toparnos con fracciones. Bueno, eso queremos evitar. Entonces, ¿qué podemos hacer con este resto? Miren, todos los coeficientes son múltiplos de 9. ¿Sí? Entonces podemos multiplicar a este resto, a este polinomio, por menos 1/9. Y al multiplicar por menos 1/9, miren el polinomio que obtenemos. Más sencillo de trabajar. Entonces tomamos este resto y lo anotamos en este sector de la tablita. Ahí está. Y ahora dividimos este polinomio con este polinomio. Entonces el primer término con el primer término, dividimos y eso me da x a la primera. Multiplicamos este término con cada uno de los términos del divisor. Los anotamos, cambiado de signo, sumamos, obtenemos este polinomio, seguimos dividiendo. Este término dividido este término es igual a más 1. Multiplicamos con cada uno de los términos del divisor y anotamos los términos cambiados de signo. Si sumamos, fíjense lo que nos queda. Esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela. El resto es 0. ¿Qué significa esto? Que terminó el algoritmo, chicos. Finalizó el algoritmo. ¿Por qué? Y porque encontramos que el resto de la última división es 0. Y como el resto de la última división es 0, el máximo común divisor entre P y la derivada de P es un polinomio de grado igual a 1 o de grado mayor a 1. ¿Y cuál va a ser el máximo común divisor? Este último resto distinto de 0. O que es lo mismo, este divisor, el último divisor que utilizamos en el algoritmo. Entonces el máximo común divisor es este polinomio. X cuadrado más 2x menos 8. Que viene a ser el d de x, el polinomio d. Es este d. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya lo tenemos al d. Tenemos que buscar las raíces múltiples, no se olviden. Las raíces múltiples de P. ¿Dónde están las raíces múltiples de P? En D. Ahí están, en D. Entonces, miren. Ahí está D. Vamos a calcular las raíces de D, de este polinomio. Y es fácil. ¿Por qué? Y bueno, porque el polinomio es de segundo grado. Lo igualamos a 0, obtenemos la ecuación asociada, aplicamos la formulita que todo el mundo conoce y encontramos dos raíces simples. X sub 1 igual a 2 y X sub 2 igual a menos 4. Entonces, ¿dónde están las raíces múltiples de P o de esta ecuación? Están acá, en las raíces de D, y ya las encontramos. Es decir, X sub 1 igual a 2 es raíz simple de D, ¿sí? X sub 1 igual a 2 es simple de D. Pero ¿cómo es en P? Chicos, ¿cómo es en P? Si es simple en D, ¿cómo es en P? Múltiple. ¿Pero de qué orden? Doble. Doble. Le agregamos una, ¿sí? Le agregamos un orden de multiplicidad. Entonces X sub 1 igual a 2 es doble en P. Doble en P. X sub 2 es raíz simple en D. Simple en D. Pero ¿cómo es en P? En P es doble. X sub 2 igual a menos 4 es doble en P. En este polinomio o en esta ecuación. Entonces ya encontramos las raíces de esta ecuación. Problema resuelto. Ustedes verifiquen. ¿Cómo van a verificar? Bueno, pueden aplicar rutina. Y si tienen a mano ahí a GeoGebra, carguen el polinomio y vean que las raíces son estas. 2 doble y menos 4 doble. Problema resuelto. Una cosita. Si este polinomio, o esta ecuación, tuviera una raíz simple,
esa raíz simple no se va a ver reflejada en D, no va a aparecer en D, porque el teoremita es clarito. Las raíces múltiples de P, solo las raíces múltiples de P van a aparecer en el polinomio D. Las simples no. Cuidado con eso, ¿no? Repito entonces, si esta ecuación hubiera tenido una raíz simple, no la tiene, pero si hubiera tenido una raíz simple, no hubiera aparecido acá. Tiene el polinomio D, porque el polinomio D solo contiene las raíces múltiples de P. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien, captura, chicos, y pasamos al segundo método. Perdón, al cuarto método, segundo método de esta clase. Vamos al cuarto método. Bueno, antes de ver el cuarto método, vamos a ver las relaciones entre coeficientes y raíces para un polinomio de segundo grado, que ustedes ya lo saben, chicos. Estamos muy atrasados con el tiempo, así que esto se los dejo para que ustedes lo vean en los apuntes de teoría. ¿Qué es lo que hacemos acá? Es el procedimiento o el desarrollo para encontrar las relaciones entre las raíces y los coeficientes de un polinomio de segundo grado o de una ecuación de segundo grado. Esta es la primera relación y esta es la segunda relación. ¿Qué dice? Esta relación ustedes la conocen de la secundaria, chicos, cuando el profesor les pedía reconstruir la ecuación de segundo grado dadas las raíces de esa ecuación. Ustedes tenían que armar la ecuación de segundo grado. ¿Qué dice la primera relación? Atento, esto es lo que me interesa, que sepa. Después todos lo miran, esto es teoría. La suma, ¿sí? X1 y X2 son las raíces del polinomio del segundo grado, ¿sí? Acá está el polinomio del segundo grado expresado en forma desarrollada. Los coeficientes son A, B y C. Lo expresamos hacia los coeficientes para evitarnos el subíndice. En realidad debería ser A sub 2, A sub 1 y A sub 0. Pero lo expresamos de esa forma para evitarnos los subíndices. Entonces, la primera relación dice que la suma de las raíces tomadas de A1 es igual a menos el segundo coeficiente dividido el coeficiente principal. ¿Cuál es la segunda relación? El producto de las raíces, ¿sí? En este caso tomadas de 2, es decir, el producto de todas las raíces, es igual al término independiente dividido el coeficiente principal. Esas son las relaciones entre los coeficientes y las raíces de un polinomio o de una ecuación de segundo grado. Temas que ustedes conocen de la secundaria. Bien, ¿para qué sirve? Y bueno, para reconstruir una ecuación de segundo grado en este caso. O también para encontrar las raíces, que eso es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Sí? Eso nos interesa más. Bueno, ¿cuál es la relación entre las raíces y los coeficientes para un polinomio de grado 3, de tercer grado? Acá está el polinomio de tercer grado expresado en forma genérica y desarrollada. Los coeficientes son A, B, C y D. Y ahí están las tres raíces. ¿Cuáles son las relaciones? Las relaciones son 3. ¿Sí? 3 relaciones. Esa es una, esta es otra, esta es la tercera relación. El número de relaciones va a depender del grado del polinomio. De grado 2, 2 relaciones. De grado 3, 3 relaciones. ¿Está? De grado 4, 4 relaciones. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ya vamos a generalizar. Bien. Entonces, miren qué dice la primera relación para un polinomio de tercer grado. Que la suma de las 3 raíces, x1 más x2 más x3, es igual a, se parece a esta primera relación, es igual a menos, arranca con signo menos en el segundo miembro, el segundo coeficiente dividido el coeficiente principal. La segunda relación, ¿qué dice? La suma de los productos de las raíces tomadas de A2, hay que considerar todas las posibilidades, ¿no? X1 por X2, X1 por X3 y X2 por X3. 3 posibilidades. Es igual al tercer coeficiente, ¿sí? Dividido el coeficiente principal. Y la última relación, que es parecida a esta, que dice, el producto de las 3 raíces es igual a menos, bueno, acá cambió el signo, ¿no? Fíjense, porque se va alternando los signos. Menos, más, menos. Acá es menos, más. Por eso es más ahí. Menos el término independiente dividido el coeficiente principal. Esas son las 3 raíces, perdón, las 3 relaciones de un polinomio de tercer grado. Repito, ¿para qué nos sirven estas relaciones? Para
Primero para construir o reconstruir una ecuación o un polinomio. Pero para lo más importante, ¿sí? Que es encontrar las raíces de un polinomio. Bien, vamos a generalizar ahora, chicos. ¿Sí? Hagan captura de esta pantallita. Vamos a generalizar ahora y vamos a encontrar las relaciones entre coeficientes y raíces para un polinomio de grado n o para una ecuación de grado n. Bueno, ahí está. Esto es la generalización. Un polinomio P, fíjense, expresado en forma desarrollada. Ahora sí hemos utilizado los subíndices a sub n, a sub n-1, a sub n-2, etcétera, etcétera. Tiene estas raíces, ¿sí? x1, x2, x3, x4, xn. N raíces porque el polinomio es de grado n. Bien, ¿cuántas relaciones van a ser? N relaciones, porque el grado del polinomio es n. ¿Cuál es la primera? Y bueno, la primera va a ser parecida a estas dos, ¿sí? Va a ser igual a la suma de las raíces tomadas de a una. Todas las raíces, x1 más x2 más x3 más x4, así hasta xn. Igual a menos 1 elevado a la primera, pero menos 1 elevado a la primera me está generando el signo menos, ¿sí? Este signo menos, en el segundo miembro, el signo menos. Entonces, menos 1 elevado a la primera porque es la primera relación, así nos vamos a acordar, primera relación, por el segundo coeficiente dividido el coeficiente principal. Segunda relación, ¿y qué dice la segunda relación acá? Perdón. Ya no, la segunda relación. La suma de los productos de las raíces tomadas de 2. Bueno, la segunda relación acá también va a ser así. La suma de los productos de las raíces tomadas de 2. Y acá hay que considerar todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles de las raíces tomadas de 2. X1 por X2, X1 por X3, X1 por X4, y así hasta llegar el último producto. Igual a menos 1 elevado al cuadrado, y esto me genera un signo más. ¿Ven que se van alternando los signos? Menos, más. Por el tercer coeficiente, a sub n menos 2, sobre el coeficiente principal. Después con la práctica, chicos, van a ver que esto es sencillo. Cuarta relación. Bueno, ahora la cuarta relación, vamos a hacer la suma de los productos de las raíces tomadas ahora de a 3, x1 por x2 por x3, más x1 por x2 por x4. Consideramos todas las posibles combinaciones de las raíces tomadas de a 3. Igual a menos 1 elevado a la tercera, porque es la tercera relación, ¿sí? Por el cuarto coeficiente, a sub n menos 3, sobre el coeficiente principal. Y así sucesivamente. La cuarta relación será la suma de las raíces, de los productos de las raíces tomadas de a 4, y así hasta llegar a la última relación, que es parecida a esta o a esta. ¿Qué dice esa última relación? Que el producto de todas las raíces, x1 por x2, así hasta xn, es igual a menos 1 elevado a la enésima potencia, porque es la enésima relación, por el término independiente, que es a sub 0, dividido el coeficiente principal. ¿Está, chicos? Bien. Esto es teoría. Lo que hay que saber es escribir las relaciones para un polinomio de grado 2, de grado 3 y de grado 4, a lo sumo. Grado 5 no creo que les pidamos. ¿Sí? Pero esta es teoría. Hagan captura y vamos a un ejemplito, chicos. Hagan captura. Captura. Vamos con un ejemplo ahora. Vamos a ver para qué nos sirve este concepto de relación entre coeficientes y raíces, que hemos dicho que lo vamos a llamar cuarto método. Bien, en principio nos sirve para reconstruir una ecuación. TP10.3, inciso A. ¿Qué nos piden? Miren, la consigna es clarita. Aplicando el concepto de relación entre coeficientes y raíces, encontrar la ecuación mónica desarrollada, ¿sí? Que tiene por raíces A menos 2 simple y 2 doble. Entonces, sabemos que la ecuación que tenemos que construir es mónica y desarrollada. Y estas son las raíces. Bien. En este punto me están pidiendo que reconstruya, que obtenga, que escriba la ecuación que tiene estas raíces. No estamos calculando raíces, cuidado, chicos. ¿Sí? Este es uno de los objetivos de esta relación, de este concepto, encontrar la ecuación. Bien,
Tenemos estas raíces. Entonces, a la primera raíz, que la vamos a llamar x1, es menos 2. Atentos acá, chicos. Estos son ejercicios de parcial. Menos 2. Es simple. Bien, la segunda raíz, que la vamos a llamar x2, es igual a 2. ¿Sí? Pero 2 es doble. Entonces, x3 también es 2. ¿Sí? Se repite, esta raíz 2 se repite 2 veces. ¿De acuerdo? Porque es doble. Entonces ya tenemos las 3 raíces. Tenemos 3 raíces. ¿De acuerdo? Tenemos 3 raíces. Entonces, la ecuación que queremos encontrar, que queremos escribir, es una ecuación de tercer grado. ¿Por qué? Y porque son 3 raíces las que tenemos. Entonces, la ecuación de tercer grado, expresada en forma genérica y desarrollada, tiene esta forma, ¿sí? A sub 3 por x al cubo más a sub 2 por x al cuadrado, etcétera, etcétera. A sub 3 vale 1 el coeficiente principal. ¿Y por qué? Y porque la ecuación es mónica, así lo dice el enunciado. Entonces el primer coeficiente, el coeficiente principal, vale 1. Bien, eso es importante. Perfecto. ¿Qué es lo que nos está faltando para poder escribir nuestra ecuación? A sub 2, A sub 1 y A sub 0. Estos coeficientes nos están faltando. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Y bueno, aplicando la relación entre coeficientes y raíces para una ecuación de tercer grado. Entonces, escribimos las relaciones para una ecuación, o que es lo mismo para un polinomio de tercer grado. Bien, vamos con la primera. ¿Cuál es la primera? Ya nos tendríamos que acordar. La primera es, como son 3 raíces, la suma de las 3 raíces tomadas de a una, igual a menos 1 elevado a la primera, porque es la primera relación. No se olviden, esto me está generando un signo menos. Por el segundo coeficiente dividido el primero, el coeficiente principal. Perfecto. Esa es la primera relación. Vamos con la segunda. La segunda es la suma de los productos de las raíces tomadas de a 2. x1 por x2 más x1 por x3 más x2 por x3. Esas son todas las combinaciones posibles de las raíces tomadas de a 2. Igual a menos 1 elevado a la segunda, porque es la segunda relación, por el tercer coeficiente dividido el coeficiente principal. Perfecto. Segunda relación. Vamos a la tercera y última relación, porque es una ecuación de tercer grado. La tercera relación facilita el producto de las 3 raíces, tiene que ser igual a menos 1 elevado a la tercera. ¿Por qué? Porque es la tercera relación. Por el término independiente dividido el coeficiente principal. Perfecto. Ahí están las 3 relaciones. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense que lo que no conocemos es A sub 2. A sub 3 sí. A sub 2 ni A sub 1 ni A sub 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar A sub 2? Vamos a utilizar la primera relación. Y vamos a reemplazar toda la información que tenemos. Fíjense que conocemos las raíces. x1, x2 y x3. Entonces vamos a reemplazar en x1 por menos 2. En x2 por 2. En x3 por 2. A sub 2 no conocemos. Vamos a dejar expresado así. Pero A sub 3 vale 1. ¿Está? Entonces reemplacemos. Esto me genera un signo menos, ¿no? Reemplacemos. Ahí está. Primera raíz más segunda raíz más tercera raíz. ¿Qué es lo que hice? Reemplacé, ¿sí? A estas 3 raíces por sus valores. Ahí está. Igual a, esto me genera un signo menos, por A sub 2, lo dejo expresado así porque no conozco cuánto vale A sub 2, dividido A sub 3 que vale 1. ¿De acuerdo? Y miren, obtuvimos una ecuación con una sola incógnita. Esa incógnita es A sub 2. Entonces resolvemos esta ecuación. Estos dos términos se cancelan porque son opuestos. Y si despejamos A sub 2, obtenemos que A sub 2 es igual a menos 2. Acabamos de encontrar A sub 2. ¿Sí? Ya está listo para reemplazar. Calculemos A sub 1, que tampoco lo conocemos. Utilizamos la segunda ecuación. Reemplazamos el valor de las raíces en el primer miembro. ¿Sí? Reemplazamos a x1, a x2, a x3, a todas las raíces por sus valores, porque las conocemos las raíces. Y A sub 3 por 1. Entonces, fíjense, reemplazando nos queda esto. Primera raíz por segunda raíz, más primera raíz por tercera raíz, más segunda raíz por tercera raíz. Reemplace estas raíces por sus valores. Igual a, esto me genera un signo más, A sub 1, que no lo conozco, lo dejo expresado así, sobre A sub 3, que vale 1. 1. Perfecto. Y ahora hay que resolver para encontrar A sub 1. Esto me da menos 4 y esto me da 4. Entonces los puedo cancelar.
Entonces, resolviendo, A sub 1 es igual a ¿cuánto? A menos 4. A sub 1 es igual a menos 4. Ya está el valor de A sub 1. Falta el valor de A sub 0. Reemplazo o trabajo con esta última relación. Reemplazo los valores de las raíces en el primer miembro. A sub 0 lo dejo expresado así, y A sub 3 vale 1, no se olviden. A sub 3 vale 1. Y menos 1 al cubo me genera un signo menos. Y ahí está. Primera raíz por segunda raíz por tercera raíz. Igual a menos A sub 0 sobre 1. Si despejamos A sub 0 y resolvemos esto, obtenemos que A sub 0 es igual a 8. Todo es cálculo, chicos. Todo es cálculo algebraico. Hay que saber escribir las relaciones nada más. Después hay que reemplazar y encontrar los coeficientes. Bien, ya tengo todos los coeficientes. Entonces, vamos a reemplazar en nuestra ecuación, que la volví a escribir. Ahí la volví a escribir. Reemplazamos A sub 3, que vale 1. 1 por x al cubo. Bien. A sub 2, que vale menos 2. Menos 2 por x al cuadrado. A sub 1, que vale menos 4. Menos 4 por x. Y A sub 0, que vale 8. Más 8 igual a 0. Y ahí está la ecuación desarrollada que nos pide el enunciado. ¿Cómo hacemos para verificar? Y bueno, tomamos estas raíces y aplicamos Ruffini y verificamos si realmente estas son raíces de esta ecuación. O bien, si tienen a mano GeoGebra, grafiquen, ingresen el polinomio asociado a esta ecuación y vean las raíces. Sí, gráficamente. Bien, captura y pasamos a otro ejercicio. Ahora sí vamos a ver cómo hacemos para encontrar las raíces de un polinomio, que es lo más importante, chicos. ¿Cómo hacemos para encontrar las raíces de un polinomio a partir de este concepto de la relación entre coeficientes y raíces? Dijimos, lo vamos a llamar el cuarto método. Vamos, atención acá. TP10.7, apartado A. Fíjense lo que nos dice. Dada la siguiente ecuación, ¿sí? Resolverla, nos pide resolver, sabiendo que dos de sus raíces son iguales y las otras dos son opuestas. Fíjense que me están dando información de las raíces. Miren en el TP10.7, no les dicen qué método aplicar o qué teorema tienen que aplicar. Entonces ustedes van a tener que aplicar algún criterio para ver qué método van a aplicar. Entonces, para resolver esta ecuación del apartado A, donde tienen información de las raíces, el método adecuado es relación entre coeficientes y raíces. Ya van a ver qué fácil salen las raíces. Ya van a ver. Entonces, ¿qué sabemos de esta ecuación? ¿Qué sabemos de esta ecuación? Que como es una ecuación de cuarto grado, tiene 4 raíces, x1, x2, x3 y x4. Así la vamos a denotar. Bien. ¿Qué más sabemos? Que dos de sus raíces son iguales. Atentos acá, chicos. Dos raíces son iguales. Entonces, vamos a tomar estas dos raíces como iguales. Por lo tanto, x2 es igual a x1. Estas dos raíces son iguales. Las otras dos, es decir, x3 y x4, son opuestas. Eso lo podemos expresar de esta forma. x4 igual a menos x3. Son opuestas, así se expresan los números opuestos. O que es lo mismo, si sumamos x3 más x4 me da 0. Y eso es cierto. Si ustedes suman dos numeritos opuestos, me da 0. ¿Está? Bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a escribir las relaciones entre coeficientes y raíces para una ecuación de cuarto grado. Ahí está la ecuación expresada en forma genérica. Es importante que sepan escribirlo. Y ahora vienen las relaciones. La primera, ¿cuál es la primera? La suma de las raíces, ¿sí? De las 4 raíces, igual a menos 1 elevado a la primera relación, por el segundo coeficiente dividido el coeficiente principal. Primera relación. La segunda relación es esta. La segunda relación es sumar los productos de las raíces tomadas de a 2. Tienen que considerar todas las posibilidades. Y fíjense que son 6, no hay más. 6. Menos 1, porque son 4 raíces, chicos, ¿no? x1 por x2, x1 por x3, x1 por x4. ¿De acuerdo? Bueno, y así todas las combinaciones posibles de las raíces tomadas de 2. Igual a menos 1 elevado a la segunda relación por el tercer coeficiente dividido el coeficiente principal. Perfecto. Tercera relación. Ahora sumamos los productos de las raíces tomadas de a 3.
x1 por x2 por x3, más x1 por x2 por x4, y así. Son 4 las combinaciones posibles de las raíces tomadas de A3. Igual a menos 1 elevado a la tercera relación, que es la tercera relación, por eso elevado a la tercera, por el cuarto coeficiente, es decir, a sub 1, dividido el coeficiente principal. Y la última relación, son 4 relaciones porque la ecuación es de cuarto grado. La última relación, el producto de las 4 raíces, es igual a menos 1 elevado a la cuarta, porque se trata de la cuarta relación, por el último coeficiente, que es el término independiente, dividido el coeficiente principal. Ahí están las 4 relaciones. Pero no se asusten, chicos, no se asusten. Cuando tengamos que calcular las raíces, y atento acá, las raíces, no hace falta que utilicen todas las relaciones. Entonces, recomendación, ¿qué relación vamos a utilizar? Y bueno, las más fáciles de manejar. ¿Y cuáles son las más fáciles de manejar? La primera y la última. Entonces, tratemos de trabajar con la primera y la última. Si no llegáramos a encontrar todas las raíces, ahí podríamos utilizar cualquiera de las otras dos, ¿sí? Pero generalmente siempre se resuelven con la primera y con la última relación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a trabajar con esta primera relación para encontrar las raíces. Fíjense que en este ejercicio lo que no conocemos son las raíces, aunque tenemos alguna información, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos los coeficientes. A sub 4, a sub 3, a sub 2, a sub 1 y a sub 0 conocemos. Fíjense, ¿cuánto vale a sub 4? 9. ¿Cuánto vale a sub 3? 6. ¿Cuánto vale a sub 2? 10. ¿Cuánto vale a sub 1? 6. ¿Cuánto vale a sub 0? 1. Conocemos los coeficientes y tenemos alguna información de las raíces. 2 son iguales y las otras 2 son opuestas. Bien, entonces vamos a tomar toda esta información y vamos a reemplazar en la primera relación. ¿Está? Reemplacemos entonces. X1, que no sé cuánto vale, lo vamos a dejar expresado así. X1, ahí estoy reemplazando. X1. X2, pero X2 es igual a X1. Entonces, en lugar de X2, vamos a anotar X1. Bien, ahora vamos con esto. Tenemos X3 más X4, miren eso. X3 más X4, ahí se los remarco. X3 más X4. ¿Cuánto vale X3 más X4, chicos? ¿Cuánto vale? 0. Vale 0. Entonces, en lugar de X3 más X4, escribo más 0. Igual a esto, que me genera un signo menos, A sub 3, que vale 6, sobre A sub 4, que vale 9. Bien, miren, me queda una ecuación con una sola incógnita, y esa incógnita es la primera raíz. Resolvemos esta ecuación. X1 más X1 igual a 2X1. ¿Sí? Igual a menos, simplifico esta fracción y me queda 2 tercios. Si despejo X1, llevamos este 2 al segundo miembro, dividiendo y resolvemos y nos queda que X1 igual a menos 1 tercio. Miren despacio que hemos encontrado la primera raíz. X1 igual a menos 1 tercio. Y si conocemos X1, conocemos también a quién. X2. A X2. X2 también vale menos 1 tercio. Es raíz doble. ¿Está, chicos? Bien, ¿qué nos está faltando? Encontrar X3 y X4, que sabemos que son opuestos. ¿Dónde vamos a ir? A trabajar con la última relación. Yo no les aconsejo la segunda o la tercera. Si ustedes quieren, pueden aplicar. Pero yo voy a ir a la última relación. ¿Está? Que es más fácil de manejar. Entonces vamos reemplazando todo lo que conocemos. Ya conocemos X1 y X2. Entonces reemplazamos X1 que vale menos 1 tercio por X2 que vale menos 1 tercio. X3 no sé cuánto vale, sé que lo dejamos expresado así, X3. Pero X4, miren, X4 es menos X3. Entonces, en lugar de X4, escribo menos X3. Igual a, esto me genera un signo más. A sub 0, ¿cuánto vale? A sub 0 vale 1. Sobre A sub 4, el coeficiente principal, que vale 9. Bien, y ahora resolver. También tengo una ecuación con una sola incógnita. Multipliquemos. Menos por menos por menos es menos. 1 tercio por 1 tercio, 1 noveno. X3 por X3, X3 al cuadrado. Bien, ahora despejemos X3 al cuadrado. Podríamos simplificar esto, ¿no? Entonces nos va a quedar X3 al cuadrado igual a menos 1. Y ahora
despejamos este x3, pasamos este cuadrado al otro miembro, y nos queda que x3 es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 es y. Entonces x3 es igual a y, y x4 es igual a menos y, el opuesto. El opuesto. Ya hemos encontrado las 4 raíces, aplicando solo la primera y la cuarta relación. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Hagan captura, chicos, y quiero mostrarles GeoGebra. ¿Cómo vamos a hacer para verificar si esto está bien? Pueden aplicar Rupini, ¿no? Pero si tienen a mano GeoGebra es mucho más rápido. Entonces, vamos a GeoGebra, cargamos el polinomio asociado a esta ecuación. Ahí está, miren, ese es el polinomio. ¿Sí? El mismo polinomio. Ahí está el polinomio. Y ahí está la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar las raíces? Esto creo que no se lo mostré. Van a ingresar el comando raíz compleja. Van a elegir este comando, raíz compleja. ¿Está? Raíz compleja. Se está achanchando la máquina. Espérenme un segundo que reaccione. A ver, ahí. Ahí está, perdón. Ingresamos el nombre en el argumento de P. Y ahí están sus raíces, miren. Tenemos menos 0,3333. Bueno, este es menos un tercio, ¿no? Este es menos un tercio. No sé por qué GeoGebra lo expresa así. Pero este es menos un tercio. Es real, ¿sí? Porque tiene parte imaginaria nula. Menos un tercio, raíz doble. Menos un tercio, raíz doble, ¿ven? Menos un tercio, raíz doble. Y las otras dos raíces son complejas, no reales. Menos y más y. Menos y más y. Menos y más y. ¿Está, chicos? Hagan captura si quieren. Rapidito. Hagan captura de esto. Bien. Y ahora fíjense, vamos a comprobar esto también con GeoGebra, el ejercicio anterior. Miren, este es el ejercicio que habíamos hecho anteriormente. Habíamos reconstruido la ecuación, encontramos esta ecuación, y estas son sus raíces, menos 2 simple y 2 doble. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para verificar? Y bueno, si tenemos GeoGebra, lo hacemos con GeoGebra. Carguemos este polinomio, el polinomio asociado a esta ecuación. Ahí está, yo lo tengo ahí, miren. ¿Sí? Ahí está. Ahí está el polinomio, ahí está su gráfica. Veamos cuáles son las raíces. Fíjense, ahí está el polinomio. Ese es el polinomio asociado a esta ecuación. ¿Ven? ¿Lo ven? Bueno, ¿qué raíces tiene? Acá tenemos una raíz. ¿De qué tipo? Simple, doble, triple. Chicos, Simple. simple porque corta el eje X prácticamente con un comportamiento casi lineal, ¿no? Entonces, menos 2 es simple. Y sí, miren, Atravesándolo. menos 2 es simple. Y en este punto, en 2, ¿qué tipo de raíz tenemos? Doble. Doble, es de orden de multiplicidad par, ¿no? Podría ser doble, cuádruple. Cuádruple no, porque es una ecuación de tercer grado. Entonces doble, porque acá tengo una raíz, serían 3 las raíces. Doble, en 2 tenemos doble. Fíjense que 2 es doble. Con eso estamos controlando y verificando. ¿Está, chicos? Sí, profe. ¿Claro? Sí, Bien. Ahí tienen otro ejercicio, ¿sí? Otro ejercicio de la práctica, es el TP6, que es un ejercicio que es muy posible que vayan a los parciales, muy parecidos a este. Rápidamente voy a ir, chicos, así que presten atención y después le hacen capturita. Dice TP10.6, ¿sí? Inciso C, apartado I. Vamos a resolver esto. ¿Qué nos dice? Dadas las gráficas, fíjense que acá no nos dicen qué método aplicar. Entonces ustedes tienen que ver qué método van a aplicar de acuerdo a la información que tengan. Dice, calcular las raíces del polinomio P, ahí está el polinomio P, y el valor de K, y tienen metido ahí un parámetro. Bien, tienen metido ahí un parámetro. Porque ustedes tienen las calculadoras científicas, la mayoría, y en el parcial les vamos a permitir que utilicen las calculadoras. Entonces hay chicos que saben calcular las raíces de una ecuación de segundo grado y de tercer grado con la calculadora. Entonces, si nosotros les damos una ecuación así, con todos los coeficientes conocidos, cargan esa ecuación en la calculadora y encuentran las raíces. Ese es el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros en el parcial le vamos a meter un parámetro. Y ahí la calculadora ya no va a poder resolver el problema.
Eso lo van a tener que hacer ustedes. ¿Está? Bien, miren, ¿qué dice? Calcular las raíces del polinomio P y el valor de K. El término independiente no lo conocemos, es un valor de K. ¿Y qué nos dan como dato? Parte del polinomio y la gráfica del polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Veamos. Como es un polinomio de tercer grado, tenemos 3 raíces, x1, x2, x3. Así la vamos a denotar. ¿De acuerdo? Bueno, miremos la gráfica. Miremos la gráfica. Acá hay una raíz. ¿De qué tipo es? Simple. Simple. Entonces tomemos la primera raíz, x1, simple. Perfecto. Acá tenemos otra raíz. ¿Sí? ¿Qué tipo de raíz es? Doble. Doble, sí, de multiplicidad par, pero doble. No puede ser cuádruple, porque es una ecuación de tercer grado. ¿Ah? Entonces, a esta raíz, que la vamos a llamar x2, va a ser doble, que va a ser igual a x3, porque yo puse acá x2 y x3. Entonces x2 es igual a x3. Es doble. ¿De acuerdo? Se repite la raíz. O si quieren, ustedes ponen x2 igual a x2, raíz doble. Lo mismo, es lo mismo. Yo utilicé esta notación. Perfecto. ¿Qué más podemos ver? Que las raíces de este polinomio son todas reales, ¿no? Y positivas, porque está cortando la gráfica al eje X en el semieje positivo. Esa información nos puede servir. Bien. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, perdón. Antes de mostrarles. Fíjense que tenemos una raíz doble de P. Tenemos una raíz doble de P. No nos olvidemos que nos piden que calculemos la raíz. Tenemos una raíz doble. Entonces, doble, raíz múltiple. ¿Qué método puedo aplicar? Ah, ¿qué método conozco? El segundo método, que es el método de la derivada, que me permite aplicarlo que podemos aplicarlo cuando tenemos raíces múltiples. Y el tercer método que vimos hoy, que es el método del máximo común divisor, que también sirve para raíces múltiples. ¿Podría aplicar el método del máximo común divisor? No, porque no conozco K. No podría calcular la derivada. Podría calcular la derivada de P, pero después no voy a poder dividir para calcular el máximo común divisor. Entonces, me acuerdo del segundo método, del método de la derivada. ¿Lo puedo aplicar? Sí, lo puedo aplicar. Y como tengo una raíz doble, chicos, acá, doble, pregunto, ¿cuántas veces tengo que derivar al polinomio P para encontrar esa raíz doble? ¿2 veces o una vez? Una, muy bien, una. Recuerden de ese teoremita que vimos ayer. Si la raíz es múltiple de orden H, entonces anula también a la derivada H menos 1. Entonces hay que derivar, si es doble, hay que derivar una sola vez. ¿Está? Entonces vamos a derivar una sola vez. Y K ya no va a aparecer en la derivada. Así que no me hago problema con este K. Entonces derivemos, miren, la derivada primera de X. Ahí está la derivada, ¿sí? Ustedes saben derivar, yo no voy a explicar. Ya saben derivar. Ahí está la derivada. Entonces, esta raíz doble, ¿dónde está escondida? Acá, en la derivada primera de P. Y fíjense que es una ecuación de segundo grado. Y la puedo resolver. Igualo a 0 ese polinomio y aplico la formulita, ¿sí? Menos B más menos, etcétera, etcétera. A vale 3, B vale menos 10, C vale 8. Perfecto, aplico la formulita y encuentro dos raíces. 4/3 y 2. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas dos raíces es raíz del polinomio P? Bueno, ustedes dirán, bueno, probemos, profe. ¿Podremos probar, chicos? Si ahí tenemos metido el K. ¿Podremos probar? No. No, porque no tenemos el valor de K. Entonces vamos a tener que utilizar algo que hayamos estudiado anteriormente. Miren, dice que K es entero. ¿Sí? No se olviden de eso. K es entero. Entonces tenemos un polinomio con todos sus coeficientes enteros. Y además es mónico. Es un polinomio mónico. Entonces, apliquemos el método de Gauss. Miren lo que estamos haciendo, ¿no? Es un ejercicio muy combinado, ¿no? Aplicando distintos métodos. Apliquemos Gauss ahora, el criterio de Gauss. ¿El criterio de Gauss qué dice? Que si el polinomio es mónico, las raíces racionales son enteras, no fraccionarias, son enteras. Entonces, ¿cuál de estas dos raíces es raíz de P? ¿4/3 o 2? 2. 2. 2. Descartamos esta raíz de plano.
¿sí? Porque esa no puede ser raíz. Entonces la raíz doble, es decir, x2, es 2. Ahí es 2. Entonces ya tenemos a x3 también, que vale 2. ¿De acuerdo? Ya encontramos una raíz. Mejor dicho, ya encontramos dos raíces. Nos estaría faltando la simple. Nos estaría faltando la simple. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Podríamos aplicar Ruffini utilizando estas dos raíces? Y no, podría ser, pruébenlo ustedes, ¿sí? Porque fíjense que tenemos K acá. Fíjense lo que yo voy a hacer. Ahora yo voy a aplicar relación entre coeficientes, ¿sí? Relación, porque ese es el tema. Relación entre coeficientes y raíces. Y voy a aplicar la primera relación. Siempre le dije, apliquen la primera y la última, que son fáciles. Aplico la primera relación. La suma de las tres raíces es igual a menos, esto me genera un menos, por el segundo coeficiente dividido el coeficiente principal. Bien, ahí están los coeficientes. A sub 3 vale 1, A sub 2 vale menos 5, A sub 1 vale 8 y A sub 0 vale K. Bien, entonces vamos reemplazando lo que conocemos. X1 no conocemos. La raíz simple no conocemos. Entonces lo dejamos expresado así, X1. Pero X2 sí conocemos, vale 2. Y X3 también conocemos, vale 2 porque es raíz doble. Entonces reemplazando nos queda X1 más 2 igual a, esto me genera un signo menos, A sub 2 ¿cuánto vale? Menos 5, sobre el coeficiente principal, que es 1, porque la ecuación es mónica. Listo, miren, ya tengo para calcular X1 ahí. Resuelvo esta ecuación. 2 más 2 es 4, esto me da 5, llevo ese 4 al segundo miembro, y X1 es igual a 1. Ya encontré las raíces, chicos. ¿Está? Ya encontré las raíces, perdón. Ya encontré las raíces. X1, que es simple, es 1. Y X2, que es 2, es doble. ¿Está? ¿Qué nos está faltando? Encontrar el valor de K. Bueno, ¿podría aplicar Ruffini? Sí, podrían aplicar Ruffini. Pero ya que estamos con relación entre coeficientes, voy a aplicar relación entre coeficientes y voy a utilizar la última relación, que facilita también. La última relación que dice, multiplicar las tres raíces, x1 por x2 por x3. Y eso va a ser igual a menos 1 elevado a la tercera relación, porque es la última, tercera relación. Por el coeficiente, el último coeficiente, el término independiente, que es K, sobre el coeficiente principal, que es 1. Entonces reemplazamos. La primera raíz, que es 1, la segunda raíz, que es 2, la tercera raíz, que es 2, que es 2. Igual a menos, esto me genera un signo menos, A sub 0, ¿cuánto vale? K, y A sub 3, ¿cuánto vale? 1, 1. Y miren, ya está listo para calcular el valor de K. ¿Cuánto vale K, chicos? Despejen. ¿Cuánto vale K? Menos 4. K vale menos 4. ¿Es coherente con la gráfica? Sí. Sí, porque es negativo, ¿sí? Acuérdense que K es la ordenada al origen. Indica el punto por donde la curva corta el eje Y. Es negativo y es coherente. Entonces, respuesta al problema, X1, raíz simple, igual a 1, X2, igual a 2 doble, y K vale menos 4. Problema resuelto, chicos. Miren, es un problemita combinado, ¿no? Un problemita integrado, integra varios conceptos. Hagan captura y con esto terminamos y pasamos a la práctica. Captura. Bien, Adelma, dejo de compartir y vamos a la práctica.